Muchos tenemos dentro una voz que nos habla de formas que no le hablaríamos ni a nuestros peores enemigos. Y eso viene de la idea de que tenemos que castigarnos y sentirnos mal para de una vez por todas aprender. Y esa es tan solo una creencia. Y ser responsables de nosotros mismos implica también hacerlo diferente, hacerlo de las formas en las que nuestros padres y cuidadores no lo supieron hacer. Ganamos muchísimo más con la compasión que con la culpa. La compasión nos abre espacio para el cambio, nos permite intentarlo de nuevo sin juzgarnos, nos recuerda que en ciertos ámbitos de la vida seguimos siendo niños, que estamos aprendiendo, que no tenemos por qué saber nada diferente. Y nos permite apreciar el hecho de que lo estamos intentando. Estás escuchando Más allá de tus circunstancias podcast, un espacio en donde te compartiré cada semana las herramientas y experiencias que te permitirán ver más allá de tus circunstancias actuales, dejar de identificarte con tu viejo yo y tomar acción encaminada a manifestar nuevas experiencias, relaciones y todas las cosas que estén alineadas a la versión más auténtica y evolucionada de tu ser. No es coincidencia que estés hoy aquí. Al escuchar este podcast, ya estás descargando en tu subconsciente nuevas actualizaciones que te expanden y que pronto reflejarán en la pantalla de tu vida todo eso que es posible para ti. Soy tu host, Mel Serrano, y estoy muy agradecida y feliz de tenerte hoy aquí. Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Más allá de tus circunstancias podcast. Estoy muy feliz de tenerles aquí de regreso y de volver a este espacio que me hace tan inmensamente feliz. Me encanta. Esta vez estoy grabando ya desde Barcelona, ya regresé y ha sido todo un retorno bastante extremo porque, bueno, estábamos en Indonesia, en el paraíso tropical, todos los días sintiendo unas temperaturas ahí de 25 a 30 y pico grados y con tanta naturaleza y árboles y todo verde, un montón de bichos y animales y agua todo el tiempo mojados por la lluvia. Y volver a Barcelona ha sido como el cambio extremo, de verdad, porque regresamos y ha sido de las épocas más frías que he sentido en Barcelona. De hecho, ayer amanecieron todas las montañas nevadas, entonces ya se imaginarán el frío que hacía. Estábamos como a 2 grados. Yo nunca he estado a temperaturas tan bajas, así en la ciudad en la que vivo, jamás. Y, claro, aparte es ver que los árboles, pues, están en su fase de no tener hojas, todo está así súper gris. Entonces, ha sido un poco challenging el regreso, pero a la vez, me estaba acordando de lo mucho que yo, en realidad, siempre he romantizado el invierno, porque me parece que como todo en la naturaleza, el invierno también tiene su cosa, su aprendizaje, su misticismo que nos permite regresar a nuestro interior. Es una época como de introspección, así como ciertos animales como también se acuestan a dormir todo el invierno y están así calientitos, buscando preservar su calor. Es como una cosa así también para mí, de regresar a mí, de regresar a verme, de autoobservarme, más mental, más de sentir el corazón, más hacia adentro, ¿verdad? Que es muy diferente a lo que se siente cuando estás en el verano, que es más de una energía más de extroversión, de estar hacia afuera, de expandirte hacia afuera, de conocer otros lugares, de querer estar fuera de casa todo el tiempo. Entonces, es una energía que también la podemos aprovechar, esta del invierno, de pausar, de hacerlo lento, de priorizar el darnos ese calor a nosotros mismos, de introspección, de pausar. Y estoy en ese plan de embracing esta época, abriéndole paso a todo lo que tiene, a todo lo que trae, y que me permita realinearme y, rediseñar hacia dónde quiero caminar. Así que es una época que realmente ha sido muy productiva para mí y espero que siga siendo ya este final del invierno. En verdad nos escapamos
casi que nos escapamos un mes entero, más de un mes de este invierno y ya falta poquito para que se acabe, así que a aprovechar lo que queda de esta época, porque después, como todo, termina pasando. Y bueno, el último episodio de Ser la adulta que necesitabas cuando eras pequeña, porque esa es la parte 2. Habíamos hablado de que esto, de que ser la adulta, el adulto que necesitábamos cuando éramos niños, empieza por cuestionarnos, por ser observadores de nuestra realidad actual y en base a eso regresar a ver en nuestro pasado, en nuestra infancia, qué de lo que ahora estamos viviendo y no nos gusta, lo estamos eligiendo inconscientemente porque se nos hace conocido, familiar o seguro. ¿Qué estamos eligiendo, pero ya no nos está sirviendo para seguir adelante en nuestra vida, para dirigirnos hacia donde queremos llegar? ¿Qué de lo que estamos eligiendo ya nos es obsoleto y limitante, pero lo seguimos eligiendo porque es lo único que vimos y lo único que aprendimos? Y después les comenté un poco acerca de cómo solemos polarizarnos en base a ciertas experiencias que vivimos en nuestra infancia, cómo solemos revivir ciertas experiencias de nuestros padres y antepasados en general, ya sea desde una polaridad o la otra. Y esto se refiere a tal vez repitiendo circunstancias y situaciones similares a lo que nuestros padres o antepasados vivieron, o a través de la complementariedad, que de este principio que les hablaba, en el cual nos posicionamos de una forma completamente diferente a lo que vimos en nuestro sistema familiar. Y un ejemplo de esto que les había dado era que, por ejemplo, si es que vienes tal vez de una familia que nunca pudo prosperar mucho porque su valor principal en exceso era siempre la generosidad y tal vez satanizaban el egoísmo, que es como la otra polaridad, lo más probable es que puedas heredar esa misma forma de ser generoso o generosa en exceso y que tu trabajo va a ser equilibrar el sistema aprendiendo a equilibrar esa generosidad con cierto egoísmo. O al contrario, tal vez te posiciones en el egoísmo completo y con eso se te limite, no sé, tal vez en tus relaciones, en tu vida, incluso tal vez se te impida prosperar y tu propósito sea al contrario trascender esa forma de ser equilibrando el sistema y aplicando la generosidad en lugar del egoísmo. Entonces es un poco tricky de ver esto porque es un tema de fijarte en qué polaridad estás, ¿no? Y autoobservarte y decir, ok, ¿cómo puedo equilibrar esta polaridad en mi sistema? Y después de todo esto vimos que cuando nosotros cambiamos, cambia todo el sistema. Es decir, de cierta forma, el que nosotros cambiemos no es solo para nosotros, sino que beneficia a todas las personas que forman parte de nuestra vida y a veces incluso surte efectos en personas que no teníamos idea que podíamos inspirar con nuestra sola forma de ser. Así que mi objetivo el día de hoy es adentrarnos más en cuanto a cómo podemos ser esas adultas, esos adultos que necesitábamos cuando éramos pequeños y que tal vez, tal como conversamos en el anterior episodio, al día de hoy tal vez seguimos necesitando esos adultos en nuestra vida. Y también quiero obviamente hablar sobre los beneficios que tiene este reparenting, este ser nuestros propios padres, nuestros propios educadores en nuestras vidas. Así que sigamos, ¿vale? Cuando pensamos, y quiero que piensen en los adultos a nuestro cargo cuando éramos niños, piensen en esos adultos a su alrededor, ya sea sus profesores, tíos, padres, amigos, quienes sean que hayan estado a su cargo. Piensen en las palabras que vienen a su mente. Piensen en las palabras que vienen a su mente cuando pensamos en un adulto que tiene a cargo un niño o un ser pequeño. Em, a mí, las palabras que se vienen a mi mente son responsabilidad, amor, compasión, paciencia, ejemplo, escucha, confianza, seguridad, respeto. Y se me vienen estas palabras a la mente porque creo que es lo que hubiese querido encontrar en los adultos a mi alrededor cuando yo era una niña. Y entonces, si bien no puedo regresar al pasado, ni cambiar a ningún adulto que haya formado parte de mi crianza,
Al día de hoy puedo elegir ser todo eso para mí misma. Y de eso se trata ser la adulta que necesito en mi vida, de ser mi primera figura paternal para mí misma en este momento de mi vida. Creo que gran parte de nuestra vida pasamos tratando de cambiar a otras personas, esperando que sean lo que nos hubiese gustado que sean con nosotros, solo para que en realidad pase el tiempo y nos demos cuenta de que en realidad nosotros no podemos cambiar a nadie y que todo eso que sentimos que nos ha hecho falta, que no hemos recibido de los demás, no es una falta con la que tenemos que cargar toda la vida. Porque imagínense lo injusto que sería tener que cargar con esas falencias, con esos vacíos. Y la verdad es que todo eso que sentimos que nos faltó es nuestra responsabilidad serlo para nosotros mismos, llenar esos espacios. Y entonces se preguntarán, ok, pero ¿cómo puedo hacer esto? Así que por eso les decía que pensemos en esas palabras que vienen a nuestra mente cuando pensamos en los adultos a cargo de niños. Porque esto, el solo hacer esto ya es bastante intuitivo. Pensemos en la palabra responsabilidad, por ejemplo. ¿Qué significa ser responsable de un niño? ¿Qué implicaciones tiene? ¿De qué forma demuestra la responsabilidad un adulto que está a cargo de un niño? ¿Qué formas de ser demuestran esta responsabilidad? Cuando yo pienso en responsabilidad, yo pienso en el cuidado, en la guía, en la compañía, en la escucha. Pienso en todo lo que implica estar a cargo de un ser inocente, indefenso, curioso, inteligente, capaz. Pienso en alimentarlo sanamente, en enseñarle cosas, tratarlo con compasión. Cuando se equivoca, sobre todo tratarlo con compasión, porque sé que está aprendiendo. Pienso en hablarle bien, en guiarlo, en no dejar que vaya solo a todas partes, pero permitir también que aprenda solo lo que tenga que aprender. Pienso en balance, pienso en equilibrio. Ahora, si entendemos que dentro de nosotros, dentro de este cuerpo adulto, existe en efecto, un niño, una niña, un ser inocente, ser la adulta responsable, entonces, implica cuidar de ese ser de la misma forma en la que pienso que se debería cuidar a un niño. Ser responsable implica entonces alimentarme sanamente, llevarme al médico, mover mi cuerpo, ayudarme a aprender ciertas cosas que me permitan ir por la vida en el camino que yo elija. Implica hablarme con dulzura, felicitarme cuando logre lo que quiero, tratarme con compasión cuando me equivoque, porque entiendo que estoy aprendiendo. Entonces, es cuestión de hacerse esta pregunta de ¿cómo le trataría yo a un niño inocente? ¿Cómo le hablaría? ¿Qué le diría? ¿Cómo podría ser su guía? Y al hacernos esta pregunta, vamos a ver que es tan instintivo, es algo que son preguntas que nos hacemos y que aunque no hayamos sentido el cómo es ser papás, por ejemplo, yo no soy mamá, pero es algo tan instintivo que sabes perfectamente que cómo debería ser. Y entonces, ser la adulta responsable es trasladar todas estas respuestas que nos vienen hacia nosotros mismos y empezar a tratarnos así. Entonces, quiero darles unos ejemplos muy claros de cómo se ve esto, ¿vale? En primer lugar, esto se ve como demostrarnos amor, ya sea con palabras de afecto, con cariño físico, con regalos. Hablarnos con compasión. Cuando no sintamos que lo estamos haciendo bien, cuando nos estemos esforzando demasiado, cuando sintamos que no somos suficiente, reasegurarnos que lo somos, que somos suficiente. Porque aunque suene contraintuitivo, debido a cómo muchos hemos sido criados, está comprobado por la ciencia, o sea, esto no lo digo yo, está comprobado por la ciencia que castigarnos, hablarnos mal, tratarnos mal y buscar sentirnos culpables no nos beneficia, no nos cambia, no nos aporta, simplemente nos hace sentir mal, o sea, es inútil, es una energía perdida y desperdiciada. Muchos de nosotros tenemos una voz que nos habla de formas que no le hablaríamos ni a nuestros peores enemigos en nuestras cabezas. Y esto se fue creando
Y viene de la idea de que tenemos que castigarnos y sentirnos mal para aprender. De la idea, de la creencia de que solo si es que nos hablamos y nos agredimos y nos pegamos, básicamente, vamos a aprender. Y esa es tan solo una creencia. Es solo una creencia. No tiene por qué ser verdad. Y ser responsables de nosotros mismos implica también hacerlo diferente. Hacerlo de las formas en las que nuestros padres y cuidadores no lo supieron hacer. Vamos a ganar mucho más con la compasión que con la culpa. La compasión nos abre espacio para el cambio, nos permite intentarlo de nuevo sin juzgarnos, nos recuerda que en ciertos ámbitos de la vida seguimos siendo niños, estamos aprendiendo, no teníamos por qué saber nada diferente y nos permite apreciar el hecho de que lo estamos intentando, de que estamos saliendo, de que estamos dando los pasos hacia algún lugar. Nuestros cuidadores, todos nuestros padres, tíos, profesores, fueron ante todo nuestros más influyentes ejemplos. Y entonces se preguntarán, ¿cómo puedo ser un ejemplo para mí mismo y para mí misma? Porque de eso se trata, ¿no? Eso es un padre al final, una madre al final. Y bueno, la respuesta es que puedes empezar buscando otros ejemplos, otras personas que puedan ser tus referencias en la vida. Tal vez nuestros padres o cuidadores no fueron lo que nosotros queríamos que sean. Tal vez, pese a que hayan sido excelentes padres y cuidadores, no han sido los ejemplos que hemos necesitado para convertirnos en quienes queremos ser. Tal vez nuestros sueños sean muy diferentes a los que nuestros padres tuvieron. Y entonces necesitamos nuevos referentes de vida. Y podemos encontrar estos referentes en otras personas. Y no tienen por qué ser personas conocidas, porque a veces esto también es difícil. Pero puede ser que encontremos estos referentes en personas famosas, en personajes de series y películas. Yo ya les he hablado de todo esto antes. Podemos buscar otros ejemplos fuera y analizar sus hábitos y comportamientos, analizar las decisiones que han tomado respecto a eso que admiramos y aquello en lo que nos queremos convertir. Podemos aprender de otras personas. Para mí, por ejemplo, yo tengo algunos referentes así de personajes ficticios y algunos de esos referentes están en esta serie de This Is Us, que a mí me encanta y les recomiendo que la vean porque esa serie debe estar hecha por algún psicólogo así, un experto en relaciones, porque es muy claro cómo las dinámicas que se manejan en esta serie es como wow. Y ahí de verdad hay unas herramientas de comunicación, de relacionamiento, que son muy, muy claves y que me han servido a mí como un referente de qué tipo de relaciones quiero yo tener en mi vida. Entonces, incluso eso puede ser buscar un referente afuera, ¿verdad? De algo que yo nunca vi, de algo que era desconocido para mí y hacer que me funcione en el ahora. Y después, también podemos ser un ejemplo para nuestro niño interior pensando, por ejemplo, que cada actitud, cada comportamiento que tenemos durante el día está siendo aprendida por ese ser dentro de nosotros que constantemente está con nosotros y constantemente nos está viendo. Entonces podemos cultivar comportamientos sanos, tener una rutina, alimentarnos bien, hablarnos con respeto, cumplir nuestra palabra para aumentar nuestro sentimiento de confianza con nosotros mismos, porque no sé si ya les dije esto en algún otro episodio, pero cumplir nuestra palabra es la forma más fácil de llevarnos a creer que lograremos lo que queremos. Entonces, podemos escucharnos a través de distintas prácticas, podemos ir a terapia, podemos hacer coaching, podemos escribir en nuestro diario, dibujar, crear, pintar. Todo esto implica hacer espacio y podemos hacer todas estas cosas imaginándonos que lo estamos haciendo porque estamos cuidando al niño, a la niña, al niñe, si quieres, dentro de ti y que estás haciendo todo eso para nutrirlo, para cuidarlo, para guiarlo, protegerlo, educarlo. Y en ese mismo sentido, podemos también dejar volar nuestra curiosidad, nuestra imaginación.
esa que tantas veces ha sido reprimida no solamente en la casa, sino también por la sociedad y por la educación tradicional y por tantas otras cosas. Podemos honrar nuestras emociones, porque es muy común que de pequeños nadie nos haya dado el espacio adecuado para expresarlas, para sentirlas. A veces cuando éramos niños, nuestro limitado lenguaje solía dificultar que nos expresemos. Y entonces eso, sumado a que la mayoría de padres no son expertos en inteligencia emocional, hacía que a veces categoricemos las emociones como buenas y malas y que utilicemos diversos métodos para impedirnos sentirlas. Así que tal vez es tiempo de hacerlo diferente y de identificar y validar y observar nuestras necesidades emocionales. Recuerden que todas las emociones son inteligentes y necesarias, independientemente de cómo nos sentimos respecto a ellas. Las emociones vendrán siempre y lo importante es aprender a responder cuando vienen, no a reaccionar, sino responder. Otra cosa que podemos hacer es darle estructura y una rutina flexible a nuestra vida. Y podemos ayudarnos del establecimiento de límites en nuestras relaciones, aprendiendo, no sé, el time management para ayudarnos a organizar nuestro valioso tiempo. Y algo muy importante que a muchos no nos enseñaron es el aprender a decir que no. Y sobre todo entender que ponernos a nosotros primero no es nada malo, que decir que no es una respuesta completamente válida. Así, no, sin mayor explicación. Y esto les va a sonar raro, pero también podemos aprender a sentir alegría, a sorprendernos del mundo a nuestro alrededor, a deleitarnos con lo que vemos, con lo que apreciamos. Cuando crecemos, aprendemos que hay momentos en donde es aceptable estar alegre y otros en los que no. Pero buscar y apreciar los momentos que nos traen felicidad es una excelente manera de saciar las necesidades que tiene nuestro niño interior. Podemos también aprender a establecer límites y esta es para mí una de las partes más importantes de este proceso, porque es muy común que de niños aprendamos a ser muy complacientes cuando nuestros cuidadores no están muy aware de nuestras necesidades. Y esto en nuestra adultez puede ser muy problemático, porque sin límites es muy probable que nos vayamos sintiendo infelices, inseguros, que nos den un burnout de nuestro trabajo, que estemos hartos, que queramos desaparecer. O después, no sé si es que a ustedes les ha pasado que se sienten muy como cansados y drenados después de ciertas interacciones con otras personas. Y todo esto puede ser debido a esto, a que nunca aprendimos a establecer límites. Entonces es muy importante reconocer que todos tenemos ciertas preferencias acerca de cómo nos gusta que nos traten. Y la verdad es que cuando expresamos estos límites, cada vez que lo hacemos, vamos cultivando un sentido de autorrespeto que nos permite sentirnos seguros, seguras y cómodas en nuestras relaciones, que son al final un gran porcentaje de lo que influye en nuestra calidad de vida. Así que ser los adultos que necesitamos todavía y que necesitábamos cuando éramos niños, implica también analizar con curiosidad los mensajes negativos que recibimos en la infancia y la forma en la que nos impactaron. Implica aprender a cuestionar esos mensajes que muy probablemente se convirtieron en creencias que nos han programado hasta ahora para tener la autoimagen y el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos en la actualidad. Y al cuestionar esto, podemos reescribir la narrativa y desarrollar una nueva forma honesta, sana y positiva de vernos a nosotros mismos. Entonces, autoconocernos es la clave. Explorar cuáles son nuestros valores, nuestras fortalezas, amenazas, deseos y habilidades. Todo esto es tan, tan, tan positivo. Darnos atención, que es lo más valioso que le podemos dar a alguien. Y cuando hayamos cambiado la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, este autoconcepto, nos vamos a dar cuenta de que también va a cambiar la forma en la que vemos a los demás. Sobre todo en los casos de personas como yo, que hemos experimentado dolor físico y emocional por parte de personas muy cercanas e importantes, suele pasar que estas experiencias dolorosas suelen influenciar drásticamente cómo vemos a otras personas. Por ejemplo, yo por mucho tiempo
Me sentí muy insegura en mis relaciones de pareja, en mis relaciones de trabajo, pero al empezar a ver en mí esa adulta responsable, esa compañía, a sentirme segura conmigo misma, eso me permitió aprender a corregir la experiencia emocional que tenía alrededor de los demás y sentirme también segura alrededor de esas personas en las que yo confiaba. Así que al final, enseñarte todas estas cosas, ser ese adulto, esa adulta para ti mismo, te permite construir relaciones sanas con los demás. Cuando cuestionas los mensajes que recibiste en tu infancia acerca de las relaciones, especialmente de nuestros padres y otros miembros de la familia, estás haciendo un trabajo muy importante. Porque lo que aprendimos de niños nos persigue a nuestra adultez, nos persigue a nuestras relaciones adultas, nos influencia en cuanto a cómo conectamos con nuestra familia, con amigos, con personas significativas para nosotros. Entonces, hay muchas formas de ejemplificar esto, pero por ejemplo, si de pequeña a ti te criticaban duramente, puede ser que tal vez en la actualidad seas extremadamente sensible a recibir cualquier tipo de crítica por parte de tu pareja. Entonces, si cuestionas el origen de esta sensibilidad, puedes aprender una nueva forma de ser que te permita recibir y expresar críticas de una forma sana, que te permita tener relaciones funcionales. Y en ese sentido, aprender a ser la adulta que necesitas es también mejorar tus habilidades de comunicación, porque tus patrones de comunicación son también heredados en la infancia. De hecho, creo que la gran mayoría de nosotros somos conscientes de que las técnicas de comunicación en nuestras familias no necesariamente eran las mejores. Y, por ejemplo, en mi caso, a mí me parece súper chistoso porque cuando empecé a vivir con Javi, que es mi esposo para los que son nuevos aquí, em, empezamos a vivir juntos y yo, a veces le hablaba a Javi como que: "Ya, haz tal cosa", como que le decía las cosas de una manera súper fea y él se resentía tanto y me decía: "No entiendo por qué me hablas así, o sea, me parece súper irrespetuoso, no sé qué". Y para mí era como completamente normal. Porque en mi casa, con mi familia, nos hablábamos así a veces y no nos importaba, o sea, no era como que nos sentíamos agredidos o irrespetados, era simplemente la forma en la que estábamos acostumbrados era la dinámica de mi casa, entonces no se sentía raro, digamos, era como normal, no me sentía que me faltaron al respeto, pero claro, para el Javi era como monstruoso, eso es como que, ¿cómo me vas a hablar así si dices que me amas? Entonces, después entendí que, claro, esa dinámica no funcionaba con él y que mis habilidades de comunicación no eran las que iban a funcionar con él, que yo tenía que aprender a comunicarme de una mejor forma que nos funcione a ambos, ¿verdad? Y entonces, yo creo que tal vez las técnicas de comunicación en nuestras familias no necesariamente habrán sido las mejores, no hay una técnica mejor o peor, ¿no? Pero tal vez podría ser que, si es que nos cuestionamos, tal vez veremos que tal vez generaban distanciamiento, tal vez generaban rencor, y aunque muchas veces ya lo vemos, es difícil saber qué hacer o cómo reemplazar ciertas conductas, ciertos patrones y métodos de comunicación. O sea, yo no sabía, era como que, ay, a ver, yo siempre me he comunicado así con mi familia, ¿cómo voy a hacer ahora para comunicarme diferente con él? Así que en este caso, el trabajo como adulto responsable es enseñarte, investigar y encontrar tu propia voz y la forma de utilizar tus palabras para crear y mantener, esto es importante, mantener conexiones, satisfacer tus necesidades, hablar acerca de tus expectativas y deseos, poder expresarte desde un lugar en el que no solo tú te sientas, ok, qué bien, ya me expresé, sino que la otra persona te esté entendiendo, te esté escuchando y le llegue correctamente el mensaje. Y alrededor de todo esto, de todo este proceso de empezar a ser los adultos que necesitamos ahora mismo en nuestras vidas, hay que recordar cuidarnos, porque no es fácil ser nuestro propio adulto responsable. Y qué dicha poder reconocerlo, porque no es y no fue fácil ser papá y ser mamá. Tomar ese rol en nosotros mismos nos va a permitir recordar que es un trabajo muy importante y que tan solo hacerlo con nosotros mismos ya es difícil. Y yo no soy madre.
pero me imagino lo difícil que será hacerlo, o sea, con alguien externo a ti, con un hijo, y me lo puedo imaginar porque solo con hacerlo conmigo misma ya es difícil, ya es retador. Entonces, no me imagino lo que debe ser hacerlo con un hijo, y desde ahí mi más grande sentido de admiración a los padres y a las madres, porque es realmente retador, es difícil, y en este proceso lo más importante es eso, es cuidar de nosotros. Recordar cuidarnos es vital en este proceso. Asegurarnos de que estamos cuidando de nuestra salud emocional y física. Asegurarnos de aprender a establecer límites, a dejar de comprometernos con relaciones tóxicas. Separar tiempo para nosotros mismos. Ir a terapia si así lo requerimos. Yo sé perfectamente que aprender a hacer esto, aprender a cultivar estos hábitos, estas nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, toma tiempo y esfuerzo, porque esto se aprende por iteración, con repetición, haciéndolo una y otra vez hasta que se vuelve parte de nuestra identidad. Y sin embargo, creo 100% que vale cada minuto de esfuerzo. Porque si estas cosas hubiesen sido beneficiosas en nuestra infancia, si hubiésemos tenido adultos como los que estoy describiendo en este episodio en nuestra infancia, cuando éramos niños, hubiese sido tan beneficioso. Imagínense en lo beneficioso que será tener eso en la actualidad. Tal vez es mucho más beneficioso de lo que nos podemos incluso imaginar. Porque vamos a estar llenando esos espacios vacíos, limpiando y desprogramando lo que ya no nos sirve, lo que nos está limitando, y aprendiendo nuevas formas de ser que nos permitan caminar hacia donde queramos, que ya no nos limiten, que nos van a permitir sentirnos mejor porque vamos a reescribir los mensajes que recibimos en nuestra infancia, y vamos a poder cambiar nuestra percepción, limpiar el filtro a través del cual experimentamos y vemos nuestra realidad. Y a mí personalmente, hacer esto me ha permitido tomar ciertas decisiones, me ha permitido elegir con quién relacionarme, elegir ir a terapia, construir relaciones sanas, tomar riesgos, caminar con mayor seguridad y sentirme libre, libre de mí misma, de mis propias programaciones. Aprendemos de nuestra infancia, de nuestros padres. Aprendemos de nuestros padres cuándo, cómo, dónde y con quién establecer límites. Aprendemos las razones por las cuales hay que establecerlos y cómo nos hacen sentir. Y en mi caso, yo aprendí a sentirme culpable y avergonzada por establecer estos límites. Y aprender a reprogramar esa culpabilidad y esa vergüenza me ha permitido aprender a establecer límites asertivamente y a tiempo, lo cual a su vez también me ha permitido determinar qué comportamientos y acciones voy a decidir tolerar. Entonces me he conocido a mí misma, he conocido cómo estaba condicionada, de dónde venían esos condicionamientos, los orígenes de eso, de dónde lo aprendí, y he decidido cambiarlo. Y al cambiarlo he dado la vuelta por completo a cómo se ha visto mi vida. Y quiero que sepas que tú también puedes hacerlo. El hacer esto a mí me ha llevado a construir relaciones sanas y conscientes, relaciones que nunca hubiese podido imaginar que existían siquiera. Nunca hubiese podido imaginar ni siquiera que eran una posibilidad para mí después de todo lo que yo he vivido. Yo no tuve un apego sano con mi padre, por ejemplo, y eso me dificultó el tener un apego sano en mi adultez, en mis relaciones. Pero me responsabilicé de eso porque nadie más lo iba a hacer, porque yo no iba a cambiar a mi papá ni mi pasado. Y si este es tu caso, y si es que tienes una situación parecida a la mía, ya sea con tu papá, con tu mamá, o con cualquier cuidador o cualquier experiencia que hayas tenido en tu infancia, quiero que sepas que tú también lo puedes hacer. Tú también puedes crear conexiones sanas, conscientes y con mayor intención. Todos aprendemos a través del ejemplo. Vimos en nuestros cuidadores la forma en la que manejaban sus emociones. Yo realmente no fue hasta hace poco que me di cuenta de que la ansiedad con la que yo he vivido era la que yo heredé de mi abuelita, porque ahora entiendo que ella toda su vida vivió con esta ansiedad que ella no le ponía nombre, ella le llamaba angustia, ella decía que siempre estaba angustiada. Y
fue porque me crié con ella que empecé a mimetizar ese comportamiento, por ejemplo, y de hecho mi madre también lo mimetizó. Entonces aprendimos a vivir así, a ver con esos lentes del mundo. Entonces, obviamente, si es que aprendí eso desde la infancia y lo vi por muchos años, casi la mayor parte de mi vida, es difícil aprender a regular las emociones, pero no es imposible. Y realmente siento que es más difícil decidir vivir toda la vida sintiéndome limitada por mis emociones que elegir hacer algo. Porque a la larga, cuando trabajas en tus emociones y cuando vas a terapia y cuando haces coaching y cuando acudes a gente que te puede acompañar y que te puede ayudar y te encargas de sanar, cuando tú incrementas tu habilidad de regular tus emociones efectivamente, el impacto que eso tiene en tu calidad de vida es algo que ni siquiera les puedo explicar, o sea, lo exponencial que eso es, ¿ya? Cuando logras hacer eso, tienes más tiempo, más energía, más confianza para hacer las cosas que siempre has querido hacer. Como por ejemplo, tomar decisiones por ti mismo, por ti misma, sin que te tengan que pasar todas tus decisiones por la aprobación de otra persona, aprender a confiar en tus decisiones. A mí me costaba muchísimo eso, o sea, a mí me pasaba que realmente el no poder controlar mis emociones me limitaba porque me quitaba tiempo, me limitaba porque no podía salir de mi cama, muchas veces me quedaba acostada todo el día porque realmente no podía con todos los pensamientos y emociones que estaban sintiendo en mi cuerpo. Entonces ya eso me quitó tiempo, me quitó oportunidades, me quitó experiencias, me quitó la capacidad de poder estar en una relación sana, sostenible, perdurable, me quitó la capacidad de poder tomar ciertos riesgos antes que me hubieran llevado a estar en otro lugar completamente en mi vida. Y el poder gestionar estas emociones me ha permitido poder dar todos esos pasos y literalmente dar el paso y cruzar hacia el otro lado en donde estaban todas esas cosas que yo siempre he querido. Y antes me pasaba también que yo tenía que todas mis decisiones pasar por la aprobación de 2 o 3 amigas, de mi mamá y de mi novio. Y es tan liberador y me da tanto más tiempo el ahora poder tomar esas decisiones por mí misma sin necesitar tantas aprobaciones de nadie, más que de mí misma, y aprenderlo en base a la experiencia y no por lo que alguien más me dirá. Y todo esto lo he podido hacer porque ahora me tengo a mí misma, a la Melissa adulta que está a mi lado dándome la mano para decirme: "Ve, si te caes, no importa, estás aprendiendo y estás aprendiendo a caminar por aquí, y la próxima vez lo harás mejor, más confiada, más empoderada, con mucha más resiliencia y con mucha más fortaleza". Entonces, es tan poderoso esta práctica, es tan poderoso reevaluar los mensajes que recibiste en la infancia con curiosidad. Porque te va a dar la posibilidad de vivir la vida con mucho más positivismo y con la creencia de que, wow, no todo ha sido tan malo. Es como ver literalmente con otros lentes del mundo. Vas a encontrar partes de ti mismo, de ti misma que no sabías que existían y les vas a poder hacer espacio. Y esto puede incluir, por ejemplo, el aceptar, explorar y disfrutar de partes de ti que tal vez tus padres o cuidadores no aprobaban, como tu sexualidad, tus relaciones, tus hobbies, lo que sea que quieras hacer. Y finalmente, aunque no soy madre, creo firmemente, porque lo he visto en mis clientes, que hacer este trabajo te convierte en un mejor padre, en una mejor madre, en un padre o madre más consciente. Porque como vuelvo y repito, nuestro ejemplo son nuestros cuidadores. Y por mucho que lo hayan hecho bien con nosotros, es parte de nuestra evolución hacerlo diferente, hacerlo adaptándonos a las condiciones de este tiempo, a las formas de vida que hoy son muy diferentes de las que existían cuando nos criaron a nosotros, supliendo aquello que hizo falta, instruyéndonos y educándonos. Lo podemos hacer diferente. La responsabilidad, tanto con nosotros mismos como con los hijos y con toda la gente realmente que amamos a nuestro alrededor, es de no seguir la misma huella que nuestros padres, solo porque no teníamos a nadie más a quien seguir. O sea, no tiene sentido que hagamos lo mismo solo porque no hemos visto otra opción. Es importante examinar las formas en las que nuestros padres se sentían para que podamos abrirnos a convertirnos en mejores padres nosotros también, para nosotros mismos y para nuestros hijos si decidimos tenerlos en algún momento de la vida.
Así que mi recomendación para iniciar este camino de, de esta relación entre tu yo adulto y tu yo niño es, número uno, mantén viva la curiosidad. Ser la adulta o el adulto que necesitabas cuando eras pequeño, cuando eras niño, es un proceso continuo. Nunca dejamos de ser niños. Es un proceso continuo de estudiar nuestras relaciones, identificar cuáles son tóxicas o limitantes, entender el porqué de su existencia, el origen de su creación. Y en lugar de juzgarte, sé curioso, sé curiosa mientras observas estos patrones con claridad. Y mientras más veas y entiendas del problema, más efectivamente vas a ser capaz de cambiarlo. Número 2, sé paciente contigo misma. Este no es un trabajo fácil y es importante recordar que tratar de entendernos, entender nuestras relaciones y el mundo que nos rodea, forma parte de nuestra mente subconsciente. Nosotros no solemos ser muy conscientes de los patrones que creamos en la infancia, porque sería tan fácil, ¿verdad? Ay, esto creé en la infancia, voy a desbloquearlo, chin, 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 ya, me olvidé. No, no funciona así. Está en el subconsciente. Pero crear esos patrones que te han tomado años y que además los has ido reforzando por tanto tiempo, eh, va a tomarte algún tiempo desaprenderlos y reescribirlos. O sea, no es tan fácil. Así que sé paciente contigo mismo, sé paciente contigo misma. Número 3, sé constante. Y esto es en todo. Si no lo han escuchado, vayan al episodio número 15 de este podcast en el que hablo de cómo todos somos constantes. Nuestros patrones de comportamiento están tan engramados en nuestro interior que requiere una repetida intencionalidad y voluntad para formar nuevos patrones. Una vez que has identificado tus patrones negativos y te relacionas con ellos de una manera diferente, vas a necesitar mucha voluntad y constancia para cambiarlos. Así que trátate compasivamente cuando caigas nuevamente en esos patrones y enfócate en recogerte de donde te has caído y repítete cada día: me vuelvo mejor, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, no necesito saberlo todo a la perfección, estoy aprendiendo. Número 4, regresa siempre a las razones por las cuales estás haciendo este trabajo. Porque este proceso de ser tu adulto responsable, de ser tu propio padre, tu propia madre, puede ser muy frustrante. Y esto me recuerda lo frustrante que también pudo haber sido para nuestros cuidadores, padres, tíos, hermanos, quienes sean que cuidaron de nosotros. Me recuerda lo frustrante que tal vez pudo haber sido esto para ellos, el tratar de criarnos. Así que cuando las cosas se pongan muy estresantes, recuérdate que estás aprendiendo a ser la adulta, el adulto que necesitas y que nunca lo has hecho antes. Motívate y piensa en el proceso que estás construyendo, en todo lo que estás ganando al hacer este trabajo, en cómo un solo momento de compasión, de amor, de escucha, de respeto te puede cambiar para siempre. Y 5, en esta misma línea de pensamiento, si bien es importante entender la responsabilidad que tuvieron nuestros padres en nuestra crianza, es también importante, y de hecho lo vamos a evidenciar haciendo este trabajo de reparenting, de ser nuestros propios padres, que nadie nace sabiendo ser padre, que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con la información que tenemos. Y a veces examinar los comportamientos de nuestros padres nos va a permitir decidir intencionalmente si queremos seguir relacionándonos con ellos o no. Y por favor, cuando alguien decida dejar de relacionarse con sus padres, no lo juzguen. Nadie quiere dejar de relacionarse con sus padres porque sí, porque tuvieron una pelea. No, no, no funciona así, ¿ya? Y del mismo modo podemos decidir por nosotros mismos dejar de lado la culpa, tanto nuestra como la que les atribuimos a nuestros padres y cuidadores, si queremos, si esto es algo que se siente bien para nosotros, obviamente, y decidirlo es nuestra forma de ser adultos responsables que cuidan del niño que llevan dentro. Espero de todo corazón que esto les haya sido de utilidad. Espero que todo este abanico de posibilidades, de formas de ser y ejemplos de cómo ser la adulta que necesitabas cuando eras niña les hayan contribuido. Para mí este espacio
es ser adulta. Por eso la foto de este cover de este podcast le da espacio a la voz de la Mel de niña. Voy a subir un post con los insights más importantes de este episodio. Si pueden compartirme cuáles han sido sus insights y aprendizajes favoritos, a mí me serviría muchísimo. Asimismo, compartan conmigo otras formas de ser que a ustedes se les ocurra acerca de cómo ser la adulta o el adulto que necesitaban en la infancia, y así podemos todos aprender. Háganlo a través de la pregunta que les dejo aquí en el episodio en Spotify, o a través de las redes sociales en la publicación que haré el día de mañana. Gracias, como siempre, por compartir conmigo este espacio, tu tiempo y tu energía. Comparte este episodio con alguien a quien creas que le podría servir, o ayúdame a difundirlo en tus redes. Estoy en TikTok, Instagram y Twitter como Mel Serrano. Esto se deletrea MEL_SERRRANO. Califica mi podcast y activa la campanita que está debajo de la foto del podcast para que te notifique cuando saque otro episodio. Trataré de compartir con ustedes por este espacio cada semana. Chao, chao. Gracias de nuevo por estar aquí en Más allá de tus circunstancias podcast. Espero tenerte de regreso pronto.